Jesús sabía que esas olas estaban ahí. Jesús sabía que el viento venía. Jesús sabía que la tempestad estaba delante. Pero Jesús quería enseñarle a sus discípulos que aún en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, el Señor tiene control de todas las cosas. Amén. Para eso son los problemas, para eso son las dificultades que tenemos que vivir, para declarar de que Dios está con nosotros y que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, de la tristeza, Dios nos sacará adelante. Dios te va a sacar adelante en victoria. Amén. El Señor está con nosotros y no tenemos que temer porque la bendición de Dios está de nuestro lado. La bendición del Señor está en cada uno de nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. Le damos gracias a Dios por su bendita palabra que vamos a leer en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Dice Mateo capítulo 28. Gloria al Señor. Capítulo 28, versículo 16 en adelante. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Amén, hay victoria. Mateo 28, 16. La gran comisión, dice, amén. Jesús ya habiendo sido crucificado en la cruz, Jesús ya había muerto en la cruz y al tercer día había resucitado. Una vez resucitado, Jesús se apareció a sus discípulos porque Él les había mandado, les había ordenado que fueran a tal lugar y que Él ahí les iba a aparecer, que Él ahí iba a estar con ellos. Amén. Entonces llegó este momento, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les había dicho que ellos tenían que ir a ese lugar. Y cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Entonces se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Qué les dijo el Señor? Toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús en la cruz del Calvario, no solo Él nos redimió a nosotros del pecado, no solamente Él nos salvó, sino que dice la Biblia que Él descendió a las profundidades del infierno para arrebatarle la llave al diablo que tenía la autoridad sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la maldad. El Señor descendió a lo profundo de la tierra y le arrebató al diablo ese poder que él tenía. Amén. Satanás ya no tiene más poder. Satanás ya no tiene más poder sobre aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo. Satanás ya no tiene más poder sobre aquellos que estamos en la casa de Dios y buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Satanás ya no tiene nada que hacer en nuestra vida. Solamente nuestra vida le pertenece al Señor. Y Jesús dijo: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y también en la tierra. Con este poder, con esta autoridad, con esta tremenda revelación que el Señor le está dando a los discípulos, les dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aquel que lo cree, diga fuerte: amén. Gloria a Dios. Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido, y cada promesa que nosotros podemos ver cumplida por el Señor en la palabra de Dios, podemos ver que Dios no falta ninguna de sus promesas.
Amén. El Señor no falta ninguna de sus promesas. Por eso la palabra de Dios nos muestra. Y si usted lee la Biblia desde la primera hoja hasta la última, usted va a ver que cada vez que Dios dio una palabra, esa palabra tuvo cumplimiento. Un tiempo después, unos días después, años después, 100 años después, 1000 años después, 3000 años después. Pero la palabra que Dios había hablado se cumplió. Amén. La palabra que Dios había hablado se cumplió. Aún en la vida de Jesucristo, cada palabra que habían profetizado acerca de Él se cumplió. Y hasta que se cumplió la última palabra, hasta que no se cumplió la última profecía que estaba dada sobre la vida de Jesús, la obra no estaba completa. Pero cuando se cumplió la última palabra, que vinieron los soldados y traspasaron con una lanza su costado, se rompió ahí su costado y salió sangre mezclada con agua. Y dice la Biblia, y si usted lee en los libros de los Salmos, estaba profetizado que eso iba a suceder con Jesús, el ungido de Dios. Y ahí el Señor dijo, consumado es. Se ha cumplido todo lo que estaba escrito acerca del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Porque si Dios promete algo, Él cumple lo que promete. Amén. Por eso es importante que nosotros aprendamos a esperar en la palabra de Dios, a confiar en la palabra de Dios, porque la promesa de Dios tiene cumplimiento en nuestra vida. La promesa de Dios se cumple en nuestra vida si nosotros atesoramos la palabra de Dios con fe en nuestro corazón. Esa palabra de Dios tiene cumplimiento en nuestra vida. Amén. Jesús les habló a los discípulos y les dijo, vayan a Galilea y esperen ahí. Esperen en ese monte. Yo voy a ir a ese lugar. Y Jesús había muerto. Jesús estaba sepultado. Jesús ya el tercer día le estaba sepultado. Aunque algunas mujeres, dice, habían ido al sepulcro y vinieron diciendo que Él no estaba. ¿Será que habrá resucitado? Pensaban algunos discípulos. ¿Será que como Él dijo que al tercer día iba a resucitar? Porque Jesús, cuando les hablaba a los discípulos que estaban con Él, Él les decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sea crucificado, mas al tercer día el Hijo del Hombre, Jesucristo, resucitará. Amén. Él les había dado la palabra, Él les había dado la promesa, Él les había dicho, ustedes están alegres hoy, pero va a llegar el momento en que van a estar tristes, porque van a ver la situación difícil que van a tener que atravesar, van a ver que van a quedarse solos aparentemente. Y eso sucedió cuando vinieron los soldados romanos, lo apresaron a Jesús, algunos quisieron pelear, pero al ver que no podían, huyeron. Y se escondieron porque también a ellos los perseguían también. Y se escondieron y tuvieron momentos de soledad, de tristeza. Y toda la esperanza que ellos tenían en Jesús, en su maestro, en su guía, en el líder que ellos tenían, todas las esperanzas que ellos tenían en Él, se había desaparecido. ¿Por qué? Porque estaba preso, porque era castigado, porque estaba caminando rumbo al monte, llevando una cruz sobre sus hombros. Y aquel que en ese tiempo cargaba una cruz sobre sus hombros era su última caminata, porque luego era crucificado y moría en ese lugar. Jesús pasó por eso y sus discípulos, imagínese usted, al ver la situación que estaba viviendo, se sintieron solos, se sintieron abandonados, se sintieron que nada ya tenía sentido de todo lo que Jesús les había hablado. Pero llegó el día tercero. Amén. Llegó el día tercero. El día del cumplimiento de la palabra del Señor. El Señor le dijo, todo esto va a suceder en mí. Voy a morir, mas al tercer día voy a resucitar. Ustedes vayan a Galilea, al monte, y espérenme ahí. Sus discípulos fueron creyendo lo que Jesús les había dicho a algunos. Otros, dice la Biblia, que dudaban, pero dijeron, bueno, si ellos van, vamos. Capaz que aparece, qué sé yo. ¿No? Porque dice que algunos dudaban, tenían duda, pero aún con duda fueron sabiendo de que Dios
seguramente cumpliría su palabra. ¿Y qué pasó? Jesús apareció en ese lugar. Jesús apareció en ese lugar donde Él les había dicho que vayan y que esperen. Que vayan y que esperen. Eso habla de que nosotros tenemos que creer a Dios, creer a su palabra. Y cuando creemos a Dios, creemos a su palabra, veremos la respuesta de Dios a nuestras vidas. Veremos la respuesta de Dios a los problemas, las dificultades. Veremos en este tiempo que el día tercero de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Porque Dios cumple cada una de sus promesas. Dios cumple cada una de sus palabras. Este es el tiempo donde Dios va a cumplir su palabra sobre aquellos que esperan en el Señor, sobre aquellos que ponen su fe y su confianza en el Señor y no miran lo que pasa en el mundo. La Biblia dice en Isaías 60 que en el mundo habrá tinieblas, refiriéndose a la gente que no conoce a Dios, que no busca a Dios. Dice: en el mundo habrá tinieblas, habrá oscuridad, será noche de dolor, de tristeza, mas sobre los que esperan en Jehová se manifestará la luz de Dios. Se manifestará la bendición de Dios. Se manifestará el poder de Dios. Por eso es tiempo donde nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Solamente en el Señor. El Salmo dice: estos confían en carros, otros confían en sus caballos, porque en ese tiempo las guerras se libraban así, con carro. El que tenía más carro, el que tenía más caballo, más armamento, era el que ganaba la batalla. Y el salmista dice: ellos confían en sus carros, ellos confían en sus caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiamos. Amén. La gente hoy está quizás confiando en su seguridad humana, confiando en su dinero, confiando en lo que tiene, en sus posesiones, confiando en cosas que no te pueden salvar. Cosas que te pueden quizás hacer vivir una vida más placentera, pero no te pueden salvar. Solamente Jesucristo es el único que puede salvar tu vida. Solamente Jesucristo es el único que puede salvar nuestras vidas y librarnos de todo lo malo. Amén. Dice que cuando ellos llegaron, vieron a Jesús. ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Amén. Lo adoraron a Jesús. Dice el versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban, pero otros adoraron. Amén. Siempre está en nuestra vida el pensamiento de decir: ¿será que Dios va a cumplir su palabra? ¿Será que Dios va a venir? ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios va a hacer algo? Yo quiero que en este tiempo usted comience a adorar al Señor. Yo quiero que en este tiempo usted comience a adorar al Señor. Frente a la duda, frente a la incredulidad, frente a lo que el diablo quiera traer a nuestra vida para hacernos quitar la fe del Señor. ¿Qué tenemos que hacer para que la duda se vaya? Para que la incredulidad se vaya. Adorar al Señor. Adorar al Señor. Cuando adoramos al Señor, la duda se va, la incredulidad se va. Yo me imagino que estaban los discípulos que esperaban que Jesús apareciera. Estaban ahí, cuando lo vieron empezaron a adorar, empezaron a cantar, empezaron a decir que Él vive, que Él vive, que Él vive, que Él reina, que Él es el poderoso. Y otros que dudaban al ver que los otros cantaron, también empezaron a cantar y empezaron a adorar y empezaron a levantar sus manos y a declarar el poder y la grandeza de Dios. ¿Y qué vieron? Vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios, recibieron la palabra, recibieron lo que Jesús tenía para ellos, recibieron todo lo que Dios había preparado para ellos. ¿Por qué? Porque en la adoración, cuando nosotros disponemos nuestro corazón para adorar al Señor, para buscar su presencia, para obedecer al Señor. Muchas veces pensamos que adoración es cantar al Señor, pero es mucho más que eso. Es vivir una vida rendida a los pies del Señor. Yo me imagino que los discípulos, cuando lo vieron al Señor, se arrodillaron. Algunos se habrán tirado de cabeza al piso. Algunos habrán rendido su vida y su corazón delante de la presencia de Jesús. No sé cuál es qué habrán hecho, porque no expresa eso la Biblia, pero sí dice que lo adoraron. Y hay muchas maneras de adorar al Señor. Hay muchas maneras de rendirse delante de Dios.
Hay muchas maneras de entregarse al Señor. No hay una sola forma. No hay una liturgia. No hay algo que te digan cómo hacerlo. Sale de mi corazón de la mejor manera. Adorar al Señor por medio de su palabra. Podemos entender que Dios no busca adoradores carnales ni humanos, sino que dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores son los que el Padre busca que le adoren. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es estar rendido, es estar entregado a Dios todo el tiempo. No solamente cuando estoy en la iglesia, sino cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en el colegio, cuando estoy en la calle. Yo sé que no está el pastor, que no está la pastora, que no está mi esposa, que no está nadie, pero yo sé que Dios está conmigo. Y yo rindo mi corazón al Señor. Y mi corazón está rendido a Dios. Entonces yo puedo adorar a Dios. Puedo hablar con Él. Puedo bendecir su nombre. Puedo saber que Él está conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar con nosotros y no te va a dejar. Qué mejor remedio para la soledad. Que la soledad ataca siempre nuestras vidas. La soledad viene a nuestros corazones a decirte, ven, nadie te quiere, no servís para nada, por eso todos se van, por eso todos te dejan. El único que no te abandona es el Señor Jesús. Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios en nuestros corazones, le decimos a la soledad, a la tristeza, al abandono, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi mente, porque en el nombre de Jesús yo creo que Dios está conmigo. Él no me ha dejado, Él no me va a dejar. Cuando nosotros creemos a Dios y a su palabra tiene poder en nuestra vida. Su palabra tiene poder en nuestros corazones y podemos saber de que esta palabra nos hace libres. Libres del temor, libres de la soledad, libres del miedo, libres de todo lo que quiera el diablo traer a nuestras mentes, a nuestros corazones. Amén. Amén. Jesús, al declarar que toda potestad le está dada en el cielo y en la tierra, Jesús le está diciendo, yo tengo todo el poder. En el cielo, también en la tierra tengo todo el poder. Amén. Amén. Y al declarar esa palabra, Jesús les da una orden a los discípulos. Así como antes de morir en la cruz les había dicho que vayan al monte y que lo esperen ahí, que él iba a ir al tercer día, ahora les da una nueva orden. Y le dice, porque yo ahora tengo todo el poder y tengo toda la autoridad, le dice el Señor. Por tanto, id. Amén. ¿Qué les dijo? Id. Amén. No les está diciendo, si ustedes quieren, vaya, sino que le está dando una orden. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Amén. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que les está haciendo a sus discípulos, les está mandando a que vayan a predicar el Evangelio del reino de Dios por todos los lugares, por todas las ciudades, por todos los lugares donde ellos puedan andar, que prediquen el Evangelio y que enseñen la palabra de Dios, así como Jesús les había enseñado a ellos. Si nosotros leemos la historia, la Biblia, ¿no? La historia de la iglesia del Señor, de los discípulos, dice que ellos se quedaron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuenta la historia de los discípulos de Jesús, la iglesia del Señor de los primeros días, luego de que Jesús fue al cielo. Dice que ellos se quedaron en Jerusalén esperando la promesa del Padre, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y eso pasó, fueron llenos del Espíritu Santo. Porque Dios había prometido, Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes y los va a llenar de poder, los va a llenar de amor, de gozo, de paz, les va a dar todos los frutos del Espíritu. Y eso pasó si leemos en Hechos capítulo
1, versículo 8 en adelante, capítulo 2. El día de Pentecostés, estaban todos reunidos orando y de repente vino como un viento, el Espíritu Santo manifestándose en cada uno de ellos, llenándolos con el poder de Dios. Y ellos salieron y comenzaron a predicar, y comenzaron a anunciar. Si podemos ver ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el primer día que Pedro se levanta a predicar lleno del Espíritu Santo, se convirtieron como 3.000 personas, se entregaron al Señor. Lleno del poder de Dios, lleno de la autoridad de Dios. La iglesia que Dios había establecido, que Jesús había establecido, ellos comenzaron a predicar. Pero luego se quedaron, ¿qué? Predicando solo en Jerusalén. Si usted lee la historia, ellos no salieron como Jesús les dijo, vayan a todas las naciones y anuncien el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se quedaron en Jerusalén y ahí nomás se predicaban entre ellos. Predicaban a los judíos, entre ellos nomás mismos se predicaban, hasta que se levantó una gran persecución. Amén. El diablo se levantó seguramente. Se levantó para callarlos, para cerrar las iglesias, para decirle no van a predicar más, dice Jesús. Deben esos libros, deben esas cosas que tienen ahí que leen, los vamos a prender fuego. Vamos a encarcelar a todos los que predican acerca de Jesús. Eso pasó en la historia de la iglesia. ¿Y qué pasó? Como tenían que escapar, no se quedaban en un solo lugar, sino que iban escapándose de las autoridades de un lugar para otro. Y a donde iban anunciando el Evangelio de Jesucristo. Y ya tuvieron que salir de Jerusalén porque estaba Jerusalén sitiada por Roma. Tuvieron que salir para otras ciudades, para otros pueblos, para otras naciones, y donde iban predicando y enseñando la palabra de Dios. O sea, podemos ver de que aún la persecución que parecía negativa, que parecía que el Evangelio se iba a quedar ahí nomás y que iba a terminar, terminó haciendo que la voluntad de Dios se cumpla en ello. Quiero decirte en esta noche que los problemas, las dificultades, solo son para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Solo son para que podamos ver el poder de Dios manifestado en cada vida, en cada corazón. Amén. Los discípulos fueron perseguidos. Parecía que el Evangelio se iba a callar. Parecía que lo que Jesús había mandado ahí iba a terminar. Pero quiero decirte en esta noche que cuando Jesús da una orden, Él tiene el poder y Él tiene la autoridad para que eso que Él ordenó se cumpla en nuestras vidas. Entonces, en medio de la persecución, ellos tuvieron que salir por las naciones, por diferentes lugares del mundo conocido en ese tiempo. Se movían en barcos y Pablo podemos ver que iba quizás de un lugar para otro predicando la palabra del Señor. Así los discípulos también. Y la palabra de Dios se extendía y cada día crecía aún en medio de la persecución. En vez de desaparecer, cada día iba creciendo. Cada día se iba extendiendo el Evangelio del Reino de Dios. ¿Por qué? Porque las dificultades que hoy tenemos que pasar, porque las cosas que hoy tenemos que vivir, son para que podamos ver cada día más su gloria. Son para que podamos ver cada día más su poder. Son para que cada día podamos ver el poder de Dios manifestado en nosotros. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos que se enfermaban. Íbamos al médico, hacíamos todo lo que tenían que hacer y luego poníamos las manos sobre ellos, orábamos, declarábamos sanidad y el médico nos decía 1 semana, 2 semanas y al otro día ya amanecían sanos. Sanos, ¿por qué? Porque Dios tiene poder. No digo que no vayamos al médico, no. Tenemos que ir, tenemos que comprar los remedios, hacer todo lo que el médico dice. Pero más allá de la palabra del médico, la palabra más grande sobre nuestra vida es la palabra del Señor. Le dábamos el remedio, le hacíamos todo lo que teníamos que hacer, lo que había dicho el médico, pero luego poníamos las manos sobre ellos y declarábamos sanidad en el nombre de Jesús y automáticamente
recibíamos la sanidad de parte de Dios. Porque cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, no importa que usted no sea pastor, que no sea pastora, que no sea profeta, no importa que no sea evangelista. Hoy hablamos con la pastora y decíamos, el título más grande que tenemos en nuestra vida es que somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y toda la palabra que Dios dejó, la dejó para sus hijos, aquellos que creen en Él, que reciben la palabra. Por eso usted no espere a que venga el pastor, a que venga la pastora, a que venga el líder o quien sea a su casa. Usted tome autoridad en el nombre de Jesús y diga, Señor, tu palabra dice que tú me diste autoridad. En el nombre de Jesús yo reprendo la enfermedad, yo reprendo este demonio, yo reprendo todo esto que viene contra mi vida. Échelo fuera de su casa. Y declare la bendición de Dios en su casa. Declare la bendición de Dios en su trabajo. Declare la bendición de Dios en cualquier lugar donde usted se mueva. Declare que el poder de Dios se manifiesta en su vida. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Dios es un solo Dios, pero está conformado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la bendita Trinidad. Amén. Hay gente que quizás por no conocer o no estudiar la palabra quiere enseñar otra cosa, pero Dios es un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Amén. Los tres son uno. Son tres, pero a la vez son unos. Amén. Perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Jesús decía, lo que yo digo, digo porque lo oí del Padre. Y dice, y luego Jesús le dijo a los discípulos que ustedes, el Espíritu que va a venir, va a hablar lo que oyó de mí. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos guía a Cristo. Y Cristo es el camino al Padre. No hay otro camino. No hay otra alternativa en esta tierra si queremos ser libres del pecado y de toda maldad. Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, llegar a Cristo, y por medio de Cristo llegar a Dios el Padre. Amén. Jesús le dice a los discípulos, tienen que enseñarle a la gente que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Amén. Todo lo que Jesús les había enseñado, todo lo que ellos habían oído, escuchado y visto en Jesús, eso tenían que enseñar a aquellos nuevos que se convirtieron al camino del Señor. Amén. Y que va a venir gente nueva a esta iglesia. Y usted va a tener que enseñarle. ¿Qué le va a enseñar? Lo que usted recibió del Señor. Amén. Lo que usted recibió del Señor, usted va a tener que enseñar, va a tener que enseñar a la gente que Dios tiene poder, que Dios sanó su vida, que Dios transformó su corazón. Lo que sea que Dios haya hecho en su vida es el testimonio que usted tiene para contar acerca del poder de Dios. Amén. Amén. Muchas veces el diablo nos quiere hacer olvidar lo que hemos recibido, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces nos da vergüenza decir yo era así, yo era así. Es el testimonio que tenemos del poder de Dios en nuestra vida. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el mundo, es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y es el testimonio del poder de Dios. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete su presencia en nuestras vidas. Su presencia en cada situación difícil. Su presencia aún en medio de la enfermedad. Su presencia aún en medio de la soledad. Su presencia aún en medio del momento más difícil de nuestra vida.
Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo desde los 6 años que estoy en el camino de Dios, y algo te puedo decir, me ha faltado muchas cosas, pero lo que nunca me ha faltado es la compañía del Señor. Lo que nunca me ha faltado es la bendición de Dios. Lo que nunca me ha faltado es su presencia en cada etapa, en cada decisión en nuestras vidas. Su presencia siempre ha estado con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Porque Dios cumple su palabra. Diga conmigo, no estoy solo. No estoy solo. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién podrá venir contra mí? Si Dios está de tu lado, el enemigo tiene que huir. Si Dios está con vos, el diablo tiene que huir. La enfermedad se tiene que ir. El dolor, la tristeza, la angustia, la soledad se tienen que ir de tu vida si Dios está contigo. Amén. El Señor Jesús dijo: si mis palabras permanecen en vosotros. Amén. Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho por mi Padre. Amén. Jesús le dice: mi Padre hará todo lo que ustedes le pidan en mi nombre. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Que mi palabra esté en ustedes. Que mi palabra esté en sus corazones. Que mi palabra sea una palabra viva en sus vidas. Que puedan vivir por la palabra, cumplir la palabra, amar la palabra, conocer la palabra. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, el cielo se abre para nosotros. El cielo se abre para nuestras vidas. Cielos abiertos o cielos de bronce, donde no pasa nada, donde Dios no escucha, parece que Dios no escucha, no contesta. Es la decisión nuestra la que decide si caminamos en esta tierra con cielos abiertos sobre nuestra cabeza o cielos de bronce. Si nosotros recibimos la palabra, la atesoramos, cumplimos la palabra, vivimos por la palabra de Dios, tendremos en este tiempo cielos abiertos en nuestra vida, donde las bendiciones subirán y bajarán. Subirá una pregunta, subirá una oración y bajará una respuesta. Eso es cielos abiertos. Cielo de bronce es donde parece que oramos y no pasa nada. Parece que estamos ahí, Dios no nos escucha, Dios no nos responde, porque hay algo que impide que los cielos se abran sobre nuestra vida. Cuando Jesús se bautizó, Jesús estaba cumpliendo la palabra de Dios, y Jesús le dijo, cuando Él se bautizó, dice que los cielos, ¿qué pasó? Se abrieron. Los cielos se abrieron. Y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Desde ese momento en adelante, Jesús caminó en la tierra cumpliendo la palabra de Dios, y todo lo que Él hacía tenía cumplimiento. Todo lo que Él decía se cumplía. ¿Por qué? Porque los cielos estaban abiertos y porque su vida era agradable a su Padre Celestial. ¿Amén? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedirle cada día a Dios que mi vida pueda ser agradable ante los ojos de Dios. Que mi vida pueda ser agradable ante los ojos del Señor, y cada día rendirnos, entregarnos a Él. Esa es la mejor adoración que tenemos para el Señor. ¿Amén? Amén. Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar al Señor. Este lugar es como el monte donde el Señor le dijo a los discípulos: ustedes vayan a ese lugar en Galilea y esperen ahí en ese monte, que yo voy a aparecer. Yo voy a llegar a ese lugar. Yo voy a ir a ese lugar. Y este es el lugar donde nos reunimos para recibir la bendición de Dios. Este es el lugar donde nos reunimos para que la presencia de Dios venga a nuestra vida. Algunos al ver al Señor dudaban, dice la Biblia, y otros adoraron, otros se postraron, otros se rindieron, otros dijeron: Señor, yo voy a vivir para ti, yo voy a hacer tu voluntad. Depende de nuestra decisión
cómo será nuestra vida en esta tierra. Depende de lo que nosotros decidimos. Podemos buscar al Señor, podemos rendirnos al Señor, o podemos quizás dudar de lo que Dios tiene para nuestra vida. Deseche la duda, deseche la incredulidad y declare que la bendición de Dios estará en su vida. Levante su mano al cielo conmigo. En señal de fe levantamos la mano diciendo: Señor, a ti va nuestra oración, a ti va nuestro clamor en esta noche. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo me rindo, yo me entrego ante tu presencia, Señor. Yo quiero adorarte, Señor. Yo no quiero ser de los que dudan, yo quiero adorarte. Yo quiero esperar tu promesa. Yo sé que tú cumples tu palabra. Tu palabra se cumplirá en mi vida. Tu palabra se cumplirá en mi casa. Tu palabra se cumplirá en mi familia, Señor. Yo no tengo duda. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú lo vas a cumplir. Aún en el momento difícil, yo sé que tú estarás conmigo. Yo no quiero dudar. Yo no quiero tener duda en mi vida. En el nombre de Jesús reprendo la duda. Reprendo la incredulidad. En el nombre de Jesús espero en ti, Señor. Porque los que esperan en ti tendrán nueva fuerza. Porque los que esperan en ti verán tu gloria. Porque los que esperan en ti verán el poder de Dios manifestado en su vida. Ahí está el poder de Dios. Recibe, 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 recibe. Recibe en esta noche. Recibe en esta noche. Recibe en esta noche. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder los que están ahí en su casa, en las redes sociales. El poder de Dios está ahí sobre sus vidas. Toca, Dios toca. Toca las vidas. Toca los corazones, Padre. Derrama fe en sus corazones. Espíritu de Dios, tócalos, tócalos, tócalos. Si están enfermos, que sean sanos en esta hora. Que sean sanos. Enviamos palabras de sanidad. Enviamos palabras de restauración. Enviamos palabras de poder. Ahora que levanta al enfermo. Que toda depresión se va de tu vida. Toda soledad se va de tu vida. Toda soledad abandona tu casa ahora. Espíritu de tristeza, de soledad, de muerte. Suelta las mentes, suelta los corazones. Ahora, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, hoy dijo el Señor, por tanto ese poder, esa autoridad, yo se lo doy a ustedes. Aleluya, hay poder, hay poder, hay poder. Recibe, 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 recibe. Levante sus manos al cielo y diga: recibo, recibo tu poder, recibo tu poder, recibo tu poder, recibo tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.